relaciones del riñón, las relaciones del uretra, las relaciones de la vejiga y la uretra. O sea, han visto ya anatomía de localización y de relaciones con los órganos abdominales cercanos, circundantes, ¿correcto? Lo que veremos ahora es netamente neurovascularización, arterias, venas, nervios y drenaje linfático. ¿De acuerdo? De todo el sistema ejecutor, desde los riñones hasta la uretra. Bien, entonces comencemos. Prácticamente es dividir por temas, ¿no? Riñón, uretra, vejiga, uretra. Listo, empecemos con la irrigación arterial del riñón. Creo que no es de desconocimiento y no le va a sonar raro a nadie que el riñón es irrigado por la arteria renal. Si de eso se tratara la clase, listo, se quedan con esa idea. Pero lastimosamente, la arteria renal tiene sus particularidades. Y tenemos que hablar de la segmentación de la arteria renal y de, pues bueno, todas las ramas subsiguientes hasta llegar a la nefrona, ¿sí? Entonces, hablemos de la anatomía macroscópica de la arteria renal. La arteria renal es una de las ramas de la arteria aorta abdominal, ¿sí? La arteria renal nace a nivel, depende de la literatura, según el Lafayette, escucha bien, según el Lafayette, nace a nivel de L1 según el Lafayette. Sin embargo, sin embargo, si ustedes quieren postular a MIR, ENAM, STEPS, ¿de acuerdo? La respuesta correcta sería L1, entre L1 y L2. ¿Por qué les digo esto? Porque internacionalmente, ¿sí? Dejando un poco el lado la Lafayette, en las ramas de la aorta abdominal tenemos tronco celíaco, tronco celíaco, a nivel de T12. Arteria mesentérica, superior, ¿sí? Arteria mesentérica superior a nivel de L1. Y las arterias renales, ¿de acuerdo? Entre L1 y L2. ¿De acuerdo? Esas son las referencias internacionalmente hablando de las ramas de la aorta abdominal. Entonces, lo correcto sería decir que las arterias renales salen a nivel de L1, L2. Pero la Tariet dice únicamente L1. ¿De acuerdo? Pero como te digo, para el resto de exámenes, L1, L2. Arterias renales hay dos. ¿De acuerdo? Una arteria renal derecha y una arteria renal izquierda. ¿Sí? Ambos son ramas laterales, no son anteriores, son ramas laterales de la aorta abdominal a nivel de L1, L2. Esas arterias renales van a ser diferentes la derecha de la izquierda. La aorta abdominal se encuentra al lado izquierdo del cuerpo. Eso quiere decir que si los riñones equidistan de la línea media, la arteria renal izquierda va a ser más corta. Vamos a poner así, arteria renal izquierda va a ser más corta que la arteria renal derecha. ¿De acuerdo? La arteria renal derecha, por lo tanto, es más larga porque tiene que, claro, si la aorta está a la izquierda, la derecha tiene que recorrer recorrer más camino, perdón, para llegar al riñón derecho. Y lo más importante, aparte de ser más larga, es posterior a la vena cava inferior. Esto sí te lo van a preguntar, que sea posterior a la vena cava inferior. ¿Por qué te lo digo? No sé si lo habrán visto en la clase anterior, pero esta región de aquí, que es el ilio renal, ¿sí? Está conformada por la vena renal, por la arteria renal y por la pelvis renal, ¿sí? Vena, arteria, pelvis renal. En ese orden. La vena va por delante, es anterior a todo lo demás y lo más posterior es la pelvis. Bueno, en realidad no, lo más posterior es la arteria segmentaria posterior, pero bueno, el tema es que en general es vena, arteria, nervio, vena, arteria, pelvis, perdón, renal, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos esa analogía, la vena va a drenar en la cava,
Si la vena es anterior, la arteria renal derecha debe pasar por detrás de la vena cava inferior. Y eso es lo que ustedes les van a preguntar. Arteria renal derecha es más larga y es posterior a la vena cava inferior. ¿De acuerdo? Listo. Eso con respecto a las arterias macroscópicamente hablando. ¿Cuáles son las ramas de las arterias renales? Tenemos ramas, escucha bien, nos lo vamos a poner acá. Tenemos ramas extrarrenales, o sea que no van a estar dirigidas al riñón, como por ejemplo, la rama, bueno, no es una arteria, es una rama ureteral para el uréter, efectivamente, de la arteria renal. Por ejemplo, la arteria suprarrenal inferior, que específicamente es esta de aquí, la suprarrenal inferior, y las ramas cápsulo adiposas, que son las que se dirigirán a la cápsula renal y al tejido adiposo perirrenal. Recuerden que es diferente tejido adiposo perirrenal que tejido adiposo pararrenal. Espero que eso lo hayan visto en la clase anterior. ¿Correcto? Perirrenal es alrededor del riñón, por debajo de la fascia renal, y pararrenal es todo lo que está por fuera de la fascia renal. ¿De acuerdo? Cápsulo adiposas. Bien, esas son las ramas extrarrenales de la arteria renal. ¿Cuáles son las ramas intrarrenales? Son las siguientes. La arteria renal, vamos a poner así, arteria renal, va a dividirse en arterias segmentarias. Si son arterias segmentarias, quiere decir que van a dirigirse hacia un segmento. Son 5 arterias segmentarias, por lo tanto, el riñón tiene 5 segmentos arteriales. ¿Cuáles son esos segmentos? La arteria renal se va a dividir en un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior me va a dar la arteria segmentaria superior, la arteria segmentaria anterosuperior, la arteria segmentaria anteroinferior y la arteria segmentaria inferior. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que la arteria renal se divide en tronco anterior con estas 4 arterias segmentarias y un tronco posterior cuya única arteria segmentaria es la segmentaria posterior. ¿De acuerdo? Voy a pasar nuevamente, voy a pasar nuevamente la diapositiva para quienes recién han ingresado. ¿De acuerdo? Entonces, la arteria renal da 5 arterias segmentarias. Por lo tanto, el riñón tiene 5 segmentos. 4 anteriores, superior, anterosuperior, anteroinferior, inferior, y un único segmento posterior. ¿De acuerdo? Son las arterias segmentarias. ¿De acuerdo? Vamos viendo arteria renal. Siguen, vamos a hacer la secuencia, ¿ya? Porque si no, luego se me pierden. Arteria renal. Siguen las arterias segmentarias. Segmentarias. Las arterias segmentarias se van a dividir en arterias interlobares. ¿Qué cosa es un lóbulo renal? Espero que ustedes hayan visto la clase pasada. ¿Cómo se llama esa estructura? A ver, ¿qué han visto la clase pasada? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Ah, chicos? No me preocupen, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo se llama esa estructura que acabo de sombrear? ¿No? Esa estructura es la pirámide renal de Malpighi.
¿De acuerdo? Es la única parte de la médula renal. Y entre pirámide de Malpighi, vamos a poner acá, entre pirámide de Malpighi y pirámide de Malpighi se encuentran las columnas de Bertin. ¿Qué cosas son las columnas de Bertin? Son extensiones de la corteza hacia, hacia digamos, el sistema pielocalicial. Pero las columnas de Bertin no son médula. Ojo, estas partes de aquí no son médula renal, son corteza. ¿Ya? Las columnas de Bertin son corteza. Las pirámides son la única parte medular. Entonces, si yo tengo una pirámide de Malpighi y la corteza renal suprayacente, todo esto es un lóbulo renal. Acá tenemos otro lóbulo renal. ¿De acuerdo? Entonces, las arterias interlobares se encuentran en la columna de Bertin. ¿De acuerdo? En la columna de Bertin. Y por lo tanto van a ser estas. Arteria interlobar. Vamos a poner así. Interlobar. Arteria interlobar. Arteria interlobar. Arteria interlobar. Y arteria interlobar. Entonces, las interlobares se dirigen hacia las columnas de Bertin. Arterias interlobares. Columnas de Bertin. ¿De acuerdo? Las arterias interlobares van a dar unas ramas que son perpendiculares, ¿de acuerdo? Que son, digamos, en la superficie de la pirámide de Malpighi, ¿sí? Exactamente en la unión córtico-medular. Esas arterias se llaman arterias arqueadas. Vamos a ponerlo acá. Arteria arqueada. ¿Sí? Arqueadas. Son esas de aquí. En la unión córtico-medular. Arterias arqueadas. ¿De acuerdo? Córtico-medular. Esa es la fija, las arterias arqueadas, ¿dónde se ubican? En la unión córtico-medular. Y van a salir unas extensiones que son exactamente perpendiculares a las arterias arqueadas. ¿Ya? Estas extensiones se llaman arterias interlobulillares. ¿De acuerdo? Una cosa es interlobar, que va a dos lóbulos en el medio, y otra cosa es interlobulillar, porque el lobulillo renal ya es un concepto histológico, de anatomía microscópica, ¿sí? Que tienen que ver ahí los túbulos colectores, las nefronas, ya, eso ya lo han visto en la clase pasada. Las arterias interlobulillares son, digamos, el hijito de las arterias arqueadas, que son exactamente perpendiculares a ellas, ¿de acuerdo? Y están irradiándose a la corteza renal, ¿de acuerdo? Por eso también se les conoce como arterias corticales radiadas. Vamos a ponerla así, ¿ya? Son las corticales radiadas. Muy bien. Si yo hiciera un zoom, vamos a magnificarlo ya. Si yo le hiciera un zoom a estas arterias interlobulillares, yo vería lo siguiente. Esta es mi arteria arqueada, esta es mi arteria interlobulillar, ¿de acuerdo? Y voy a darme cuenta de lo siguiente, mira. Acá va a salir, voy a ponerlo de diferentes colores mejor. Esto así, vamos a poner arterias arqueadas, luego algo de verde, que son las arterias interlobulillares, ¿ya? Lobulillares. Y las arterias interlobulillares van a ser
estas rojitas, que son las arteriolas aferentes. ¿De acuerdo? De las arterias interlobulares salen las arteriolas aferentes. Y de estas arteriolas aferentes viene una red de capilares, que son los glomérulos. ¿Qué es un glomérulo? Es una red de capilares. ¿De acuerdo? Y acá hay un concepto importantísimo que espero nunca se olvide. Normalmente, la secuencia es arteriola, capilares, vénula. ¿De acuerdo? O sea, viene la sangre oxigenada, pasa por los capilares y luego sale por una vélula, recolectando sangre desoxigenada. Sin embargo, hay ocasiones en las que acá más bien hay vénula, capilares, vénula. O también arteriola, capilares, arteriola. Estos sistemas se llaman sistema porta. ¿Qué es un sistema porta? Cuando un vaso sanguíneo, ya sea arteriola o vénula, se divide en capilares y retorna siendo lo mismo, arteriola o vénula. Eso se llama sistema porta. Y hay sistema porta venoso, como en el caso del hígado, o sistema porta arterial, como en el caso del riñón. Entonces, si te preguntan qué tipo de sistema porta tiene el riñón, es un sistema porta arterial. ¿Por qué? Viene la arteriola aferente, se ramifica en capilares el glomérulo y abandona el glomérulo siendo una arteriola eferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como te das cuenta, después de las arterias interlobulares, ¿qué viene? El sistema porta arterial. O sea, arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. Y ya la arteriola eferente ya se va al sistema venoso. Si estamos claros con la irrigación y la segmentación de la arteria renal, todo esto que hemos hablado ahorita son parte de las intrarrenales, la ramificación intrarrenal o las ramas intrarrenales de la arteria renal. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Por ahora bien. Camila, ¿todo bien? ¿Sí? Bien, chicos. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Listo. Hay un concepto que es la línea de Exangüe, o era línea de Exangüe, creo, no me acuerdo. Creo que era Exangüe, línea de Exangüe. ¿Qué cosa es la línea de Exangüe? También conocida como línea de... Uy, se me fue el nombre. Empezaba con B. Borlen, Berlow, Brelow, Brenlow, Brole. Vamos a ponerle Brole, ¿ya? Ahí ustedes buscan en internet y me dicen ahorita para corregirlo. O línea de Hirtle. Ya busquen este, es con diéresis. Brole, bro. Ustedes búsquenlo y me dicen ahorita. Esta línea de exangüe es el punto donde hay menor, bueno, no es un punto, es una línea donde hay menor vascularización. Recuerden que hay dos troncos, un tronco anterior de la arteria renal y un tronco posterior de la arteria renal. Entonces, ambos territorios, anterior y posterior, esa línea
limítrofe es la línea de exangüe, porque es donde le llega la menor irrigación del tronco posterior y la menor irrigación del tronco anterior. Entonces, esa línea se llama línea de Hirtl, que es donde hay menor vascularización. ¿Y por qué es importante esto? Cuando hacen procedimientos invasivos como nefrectomías, por ahí es donde aprovechan a cortar el riñón, porque es donde hay menos vascularización. Recuerden ustedes que en una persona normal, la arteria renal recibe casi el 25% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Es 5 litros por minuto. Estamos hablando de que más de 1 litro de sangre le llega al riñón en un minuto. Entonces, ¿te imaginas cortar un riñón y que esté vascularizado así, pero a full? No, se desangra el pata. Entonces, cortan por la línea de menor vascularización para hacer nefrectomías. Eso se llama línea de exangüe. El nombre, no sé si lo han encontrado. ¿Lo han encontrado? Se ubica, ¿sí? Se ubica a unos 30 grados del plano coronal. Este plano frontal es igual al plano coronal. ¿De acuerdo? Se ubica más o menos unos 30 grados de este plano frontal. ¿De acuerdo? Esa es la línea de exangüe. ¿Ha quedado claro qué es la línea de exangüe? Chévere. Muy bien, chicos. Si encuentran el nombre, me avisan. Bien, ya hemos hablado de arterias. Hablemos de las venas del riñón. Para hablar de las venas del riñón, sí vamos a recurrir a este esquemita de las nefronas y todos los vasos rectos. Todo. A ver, la irrigación arterial siempre es centrífuga. Recuerda, la definición de una arteria no es que se ve rojita, no es que tiene sangre oxigenada. Esa no es la definición de una arteria. La definición de una arteria es todo aquel vaso sanguíneo con circulación centrífuga, o sea, que va desde el corazón a los tejidos periféricos. La definición de una vena es todo aquel vaso sanguíneo que tiene circulación centrípeta, o sea, va de la periferia al corazón. La arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada. Las venas pulmonares transportan sangre oxigenada. La arteria umbilical transportaba sangre desoxigenada. Entonces, dense cuenta ustedes que la definición de arteria no puede ser que transporta sangre oxigenada, que se ve rojita, no. Esa no es la definición. Es todo vaso sanguíneo que tiene circulación centrífuga. Eso es arteria. Y vena es todo aquel vaso sanguíneo que tiene circulación centrípeta, o sea, va hacia el corazón. Por lo tanto, para hablar de las venas del riñón, tenemos que primero hablar de la microcirculación. En la arteria hablamos primero de los vasos grandes. Ahora debemos hablar de los vasos chiquitos. ¿Cómo es la circulación? El drenaje venoso del riñón. Tiene 2 puntos de inicio. ¿Ok? 2 puntos de inicio. Puede iniciar en la médula con los vasos rectos, venosos, porque hay vaso recto arterial y vaso recto venoso, ¿sí? O puede iniciar en la corteza con el sistema subcapsular, ¿de acuerdo? En la corteza, vamos a poner así, subcapsular, corteza, con las venas estrelladas de Verheyen, así se llaman, venas estrelladas de Verheyen, ¿de acuerdo? Las venas estrelladas de Verheyen van a ser lo complementario al sistema de irrigación arterial. Digamos, si la arteria se ramificaba en segmentarias, luego en interlobares, luego en arqueadas, luego en interlobulillares y luego en arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente, la secuencia contraria
es las venas estrelladas de Verheyen. Entonces, las venas estrelladas de Verheyen van a drenar, como ven aquí. Mira, si ustedes tuvieran que ver las venas estrelladas de Verheyen, son estas de aquí, que están por fuera del parénquima renal, en la cápsula. ¿De acuerdo? Por eso se llaman subcapsulares, venas subcapsulares de Verheyen. ¿De acuerdo? Estas venas van a drenar, como ven, en las venas interlobulillares. Y las venas interlobulillares van a dirigirse hacia las venas arqueadas. Los vasos rectos venosos van a dirigirse a las venas arqueadas. Y las venas arqueadas a las venas interlobares. Y las venas interlobares a las venas segmentarias. Y las venas segmentarias a mi vena renal. ¿Sí? Entonces, hay dos puntos de partida. La médula con sus vasos rectos venosos y la corteza con las venas estrelladas de Verheyen. La médula drena directamente en las venas arqueadas. Las venas estrelladas de Verheyen requieren de esas venas interlobulillares. ¿Estamos bien con esta secuencia de drenaje venoso? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya, no te preocupes. Mira, ¿recuerdas el drenaje arterial? Vamos a retroceder una diapositiva. El drenaje arterial era, tenemos primero la arteria renal, luego tenemos a las segmentarias, luego a las interlobares, las arqueadas, las interlobulillares y el sistema porta-arterial que es arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. ¿Sí, hasta ahí vamos bien? Ya. Lo que ocurre es que las venas arqueadas, escucha bien, las venas arqueadas van a dar unas, digamos, o mejor dicho, no las venas arqueadas, sino, no sé si les han hablado en la clase anterior que hay dos tipos de glomérulos o dos tipos de nefronas. Unas que están bien superficiales, ¿ya? Que son las nefronas corticales, y unas nefronas que están aquí, cerca de la unión córtico-medular, que son las nefronas yuxtamedulares. No sé si les han hablado de eso. ¿Les han hablado de eso? ¿Ah, chicos? ¿O no? Ya. ¿Sí, Camila? ¿Estamos bien con esos tipos de nefronas? Ya, perfecto. Lo que pasa es que las nefronas corticales, o sea, las que están más afuera, ¿sí? Van a drenar su sangre, ¿no? O sea, después de las arteriolas, ojo, después de las arteriolas eferentes, ya viene la parte venosa. O sea, no es que el capilar, que es el glomérulo, da origen a la vénula, no. Es arteriola, capilares, arteriola. Y luego de esta arteriola recién vienen las vénulas. ¿De acuerdo? Por eso es un sistema porta. ¿Ok? Entonces, las nefronas corticales van a drenar su sangre en las venas estrelladas de Verheyen. Mira, acá están. Las nefronas corticales, las que están más afuera, acá está una nefrona cortical con su glomérulo cortical. ¿Dónde drena su sangre? En la cápsula, en las venas de Verheyen. Pero ¿qué pasa con las nefronas yuxtamedulares? Las nefronas yuxtamedulares van a continuar con los vasos rectos en la médula. Y los vasos rectos
llegan hasta el fondo como vasos rectos arteriales. Y justo aquí, cuando llegan a la papila renal, regresan, retornan, pero como vasos rectos venosos hacia las venas arqueadas. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí se ha visto la diferencia? Entonces, hay dos sistemas de drenaje venoso. Uno que es el de la médula, con los vasos rectos venosos, que en pocas palabras son de las nefronas, creo que a lo mejor así se entiende mejor, nefronas yuxtamedulares, y un sistema de las nefronas corticales. ¿De acuerdo? Las nefronas yuxtamedulares van a dejar su sangre por los vasos rectos, directamente a las venas arqueadas. En cambio, las nefronas corticales tienen que hacer, digamos, deben dejar su sangre a las venas de la cápsula, que son las venas estrelladas de Verheyen. Y después pasan a las interlobulares y después a las venas arqueadas. O sea, las nefronas yuxtamedulares, como te das cuenta, no dejan la sangre a las venas interlobulares, las dejan de frente en los vasos rectos. En cambio, las corticales sí requieren seguir la secuencia, ¿no? Venas estrelladas de Verheyen, venas interlobulares, venas arqueadas. Y de ahí todo es lo mismo. Venas arqueadas que están en la unión córtico-medular, venas interlobares que están en las columnas de Bertin, las venas segmentarias que acompañan a las arterias segmentarias correspondientes. Y luego ya se forma la vena renal. No sé si ahora está un poco más claro. O sea, hay dos caminos. Si eres una nefrona yuxtamedular, o sea, de la médula, o si eres una nefrona cortical, o sea, de la corteza y la parte inferior a la cápsula. ¿Está más claro así? Perfecto. Camila, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, Camila? ¿O alguna pregunta? Perfecto. Ahora, este, vamos a hablar de la vena renal derecha y la vena renal izquierda. Recuerden, las venas renales siempre están adelante de las arterias. Y las arterias, las cuatro arterias segmentarias anteriores, están por delante de la pelvis. Eso es importante. Técnicamente, o sea, para rasgos generales, ustedes apréndanse vena, arteria, pelvis. De adelante a atrás, vena, arteria, pelvis. Pero recuerden que la arteria segmentaria posterior está por detrás de la pelvis. Es retropiélica. Pelvis, pielo. Retropiélica. Anoten eso porque a lo mejor ustedes les preguntan en un verdadero y falso y lo tengan en cuenta. Ya, la arteria segmentaria posterior es retropiélica. Muy bien. Ya, ahora, si la vena cava inferior está a la derecha, ¿cuál vena va a ser más corta? ¿La derecha o la izquierda? ¿Cuál va a ser más corta? ¿La derecha o la izquierda? ¿La vena renal derecha o la vena renal izquierda? ¿Ah, chicos? Si la vena cava está a la derecha, ¿cuál va a ser más corta? La derecha. Entonces, vena renal derecha, exactamente. Muy bien, chicos. ¿Qué cosa es? Más corta. Lo opuesto a la arteria, que es más larga. Y acá viene lo importante, la vena renal izquierda. Esta sí tienes que aprender todas sus características. Primero,
Evidentemente es más larga. Segundo, escucha bien, segundo, es anterior a la aorta, pero es posterior a a la arteria mesentérica superior. Esto de acá se llama la pinza aorto mesentérica de Wilkie. ¿De acuerdo? La pinza aorto mesentérica de Wilkie. Si tú te das cuenta acá, esta es mi aorta. La vena renal izquierda pasa por delante de la aorta, pero debajo de la arteria mesentérica superior. Este pinzamiento es la pinza de Wilkie. ¿Por qué es importante la pinza de Wilkie? Porque si te sale un aneurisma de aorta abdominal justo ahí, te va a comprimir a la vena renal izquierda. Por lo tanto, ya no habrá drenaje venoso, por lo tanto, ese riñón se está muriendo. ¿De acuerdo? Igual te puede salir un aneurisma de la mesentérica superior. Comprimes, chau, riñón izquierdo. Entonces, acuérdense que la vena renal izquierda está en la pinza aortomesentérica, por detrás de la mesentérica superior, por delante de la aorta abdominal. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien con eso, chicos? ¿Sí? Bien. Otra característica de la vena renal derecha es que puede, no siempre, pero puede formar una anastomosis con la vena ácigos. Dirás, ¿cuál es la vena ácigos? Con la vena ácigos. ¿Cuál es la vena ácigos? No tienes por qué saberlo. Es una vena que recorre la parte lateral derecha de la columna y deja la sangre, ¿sí?, de la pared abdominal en la vena cava inferior. No tienes por qué saberla, pero a lo mejor te pueden preguntar que la vena renal derecha hace anastomosis con la vena ácidos. ¿Sí? Y la vena renal izquierda puede, no siempre, como te digo, puede hacer anastomosis con la hemiácigos. Dirás, ¿cuál es la diferencia entre ácigos y hemiácigos? Simple, una es derecha y otra es izquierda. Literalmente eso. O sea, es que la ácigos recorre, digamos, si esta es la columna, si esta es la columna vertebral, acá están los discos. La hemiácigos viene por la izquierda y va para acá. La ácigos sube y deja la sangre en la vena cava superior. Pongamos, esto de negro es la vena cava superior. Vena cava superior. Vena ácigos. Esta es la vena hemiácigos. La vena hemiácigos deja la sangre en la vena ácigos. Por eso se llama hemiácigos, porque no sube completamente, sino que le deja la sangre a la ácigos. Pero la ácigos es derecha y la hemiácigos es izquierda. Entonces, acuérdate que la vena renal derecha puede hacer anastomosis con la vena ácigos y la izquierda con la vena hemiácigos. ¿Qué más? La vena renal izquierda, recuerda, las arterias dan ramas, las venas reciben sangre. ¿De acuerdo? Entonces, la vena renal izquierda recibe sangre recibe de la vena suprarrenal izquierda y, escucha bien, de la vena gonadal izquierda. Esto sí te lo preguntan. No tengas la menor duda. La vena gonadal izquierda.
Josué, yo nunca he leído un nombre que diga vena gonadal. Claro, pues, causa, claro, pues, mascota. ¿Cuál es la gónada de los hombres? Por favor, denme esperanzas con estos estudiantes de medicina, millennials. No, no son millennials, yo soy millennial, ustedes son generación Z. A ver, ¿cuál es la gónada masculina? ¿Mm? Que son muy parecidas en morfología a las gónadas femeninas. En pocas palabras, ¿dónde se producen los espermatozoides? El órgano, no me digas en qué parte específicamente. El órgano, ¿cómo se llama ese órgano? Muchachos, no hagan quedar mal a la generación Z, por favor. Empieza con... Ya está bien, no te preocupes. Ya lo digo. En el varón, la gónada es el testículo. Y en la mujer, los ovarios. Por lo tanto, si es un varón, va a ser la vena testicular izquierda. Si es una mujer, la vena ovárica izquierda. Pero para no escribir todo eso, mejor pongo la vena gonadal izquierda. ¿Ya? Ustedes saben que en el varón es vena testicular y en la mujer la vena ovárica. Pregunta tu examen, fija, ¿está resaltado? Yo no sé. Tú te lo aprendes porque te lo aprendes. ¿De acuerdo? Vena gonadal izquierda. Recuerda, drena en la vena renal izquierda. ¿Y dónde drena la vena gonadal derecha? Bueno, la vena gonadal derecha drena directamente, acá la puedes ver, en la cava inferior. ¿De acuerdo? En la vena cava inferior. ¿Sí? De hecho, acá en esta diapositiva tú puedes ver, mira, ¿ves que hay una ramita acá? Hay una ramita que está bajando de la vena, o sea, de la vena renal izquierda. Ya, esa es la anastomosis con la vena hemiáceos. Ya justo en esa diapositiva, este cadáver tenía una anastomosis reno-hemiácigos. Hay anastomosis renoácigos, que es la de la vena renal derecha, y hay anastomosis reno-hemiácigos, que es de la vena renal izquierda. Justo ahí, puedes ver una anastomosis reno-hemiácigos. ¿Ya? Reno-hemiácigos. Bien. Algo más que me estoy olvidando. Recibe la vena suprarrenal izquierda y de las venas gonadales izquierdas. Bueno, y obviamente, este, por aquí, o sea, recibe la sangre también, ambas, vamos a decir, ambas venas renales reciben de las venas, digamos, de sus ramas ureterales, obviamente, y de uy, se me fue el nombre, las ramas ureterales y, uy, se me cae el nombre. ¿Cuál es la otra rama que recibe la vena renal izquierda? Y la derecha. Ah, y las cápsulas adipos. O sea, las cápsulas drenan ahí en la renal. La porción superior del uréter drena ahí en la renal. Entonces, sus ramas ureterales y sus ramas adiposas drenan ahí en las venas renales. ¿Sí? ¿Estamos bien con esas diferencias entre vena renal derecha y vena renal izquierda? Bien. Camila, ¿estamos bien? Franco dice que estamos bien, pero ya, perfecto. Pasamos. Listo. Esta diapo va a ser de uréteres, vejiga y uretra. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, es bastante limitada la irrigación de estos órganos. A ver, los uréteres posiblemente sean los que más irrigación tengan.
Los uréteres, que ustedes ya saben, van desde los riñones, tienen tres estrechamientos, uno a nivel pielocalicial, ¿de acuerdo? O bueno, pielo-ureteral, una estrechez pielo-ureteral, tienen una estrechez ilíaco y tienen una estrechez vésico-ureteral. Pregunta fija de tu examen. ¿Cuál de esos tres estrecheces es el más, valga la redundancia, estrecho? O sea, ¿dónde está la mayor estrechez? ¿Pielo-ureteral, ilíaco o vésico-ureteral? Solo para que no escribas tanto. Uno, dos, tres. Escribe el número. ¿Dónde está la mayor estrechez? Espero que eso se los hayan comentado. Uno, dos o tres. Tienen 33% de aprobarlas y 66% de fallarlas. Vamos, pongan un número. Si no saben, láncense con un número. ¿Ya? Camila tú. Un número, cualquiera. Bueno, no cualquiera vez, pero por lo menos uno, el que más te suene. Ya. Dos y tres. ¿Quién desempata? No hay nadie que desempate. Yo desempato. Este de aquí es el más estrecho. ¿Ya? Es la unión vésico-ureteral. O sea, donde posiblemente se queden más piedras, ¿ya? Urolitos, es aquí, en la unión vésico-ureteral. ¿De acuerdo? Anoten eso porque se los pueden preguntar. Bien, ahora, otra cosa que no sé si les han dicho. ¿Saben qué es la ley de Lushka? ¿Saben qué es la ley de Lushka? Solo digan, ¿sí o no? Solo pongan sí o no. No me voy a enojar si no saben. Ah, sí, claro. Muy bien. Es una referencia que se usa. Sí. La ley de Lushka habla del pase de los uréteres con respecto a la arteria ilíaca. La ley de Lushka dice que el uréter derecho pasa, escucha bien, pasa, mira aquí, ¿pasa dónde? Exactamente en la desembocadura, ¿de acuerdo? O bueno, en el inicio de la arteria ilíaca, ¿correcto? Externa, ¿sí? Mientras que el izquierdo nace en la bifurcación de la ilíaca común en ilíaca externa, acá afuera, e ilíaca interna acá adentro. Eso es lo que dice la ley de Lushka. El uréter derecho, obviamente, pues como la arteria aorta está más a la izquierda, ¿sí? Justo el uréter derecho va a pasar en el inicio de la arteria ilíaca externa. Y como por acá el uréter izquierdo está más cerca, el uréter izquierdo pasa exactamente en la bifurcación de la arteria ilíaca común, en ilíaca externa y en ilíaca interna. ¿De acuerdo? Eso dice la ley de Lushka. Bien, ahora hablemos de la irrigación de los uréteres. La Tariet los describe como ramas largas
y arterias cortas. Vamos a ponerlo por acá. Voy a borrar la ley de Lushka. Vamos a poner uréter. No. Ah, no, sí, ya tiene. Uréter. ¿Ya? En el caso del uréter, tenemos arterias largas, que ¿cuáles son? Son las ramas ureterales de la arteria renal por arriba, literalmente es la de arriba y la de abajo. La arteria renal por arriba y por abajo, ¿qué arteria? La arteria umbilical. La arteria umbilical. Y las arterias cortas, ¿de acuerdo? Que principalmente vienen de la arteria vesical superior y de la arteria vaginal, ¿ya? Y la arteria uterina también puede ser, pero eso es en la mujer, pues. O sea, en un varón no vas a tener las ramas de la arteria vaginal, pero sí de la vesical superior. Es así, ¿de acuerdo? Entonces, ten en cuenta eso de ahí. Las arterias largas son las ramas ureterales de la arteria renal y de la arteria umbilical. Y las arterias cortas de la arteria vesical y la arteria vaginal. Eso con respecto al ureter. ¿Sí? No hay más que darle. Con respecto a la vejiga, hay, si mal no recuerdo, 4 arterias. La arteria vesical superior, que inteligente. La arteria vesical inferior, doblemente inteligente. Una rama vesical de la arteria rectal media, ¿de acuerdo? Una rama vesical de la arteria rectal media. Y la otra era parte de la arteria umbilical. Y la arteria umbilical. La arteria umbilical, no toda la arteria es permeable. Ya hay una porción nomás que es permeable. Todo lo demás está atrofiado. ¿Sí? Y te forma, ya luego lo veremos en la clase locomotor de abdomen, ahí veremos el ligamento umbilical, no, ligamento umbilical medial. Ese es la arteria umbilical que está atrofiada, ¿sí? Pero la porción permeable irriga también a la vejiga. Ya la vesical superior, la vesical inferior, la rectal media y la umbilical. Y la uretra, que realmente, no sé si han visto, les han comentado las diferencias entre uretra masculina y femenina acá en escritor, o eso lo dejan para reproductor. ¿Mm? La clase pasada les han hablado sobre las diferencias entre varón y mujer de la uretra. Ya, no te preocupes. Igual eso no es motivo de la clase del día de hoy, no se preocupe. Ya, uretra solamente importa la arteria pudenda. La pudenda interna. ¿De acuerdo? La arteria pudenda interna. Entonces, si yo quisiera acá hablar de la vejiga, mira, la vejiga tiene arteria umbilical, arteria vesical superior. ¿Qué más? Aquí, arteria vesical inferior. Y por acá, bueno, no se ve,
Pero por aquí, mira, eh, por aquí sale la arteria rectal media, que da su rama para la vejiga. ¿Ya? Esas son las cuatro arterias. Y la uretra, esta ramita de acá, es la arteria pudenda interna. ¿Ya? Y se va a la uretra. En este caso del varón. En la mujer es lo mismo, la arteria pudenda interna. ¿Sí? Esa es la irrigación, ¿de acuerdo? De los uréteres, la vejiga y la uretra. Vamos con el drenaje venoso. En realidad, les ha dado tanta pereza a los anatomistas ponerle nombre a las venas que simplemente importa dónde drena. O sea, cuál es la vena mayor que drena la sangre del órgano. Entonces, los uréteres van a drenar la sangre en la vena renal, como les dije antes, la parte superior del uréter, en la vena renal. ¿De acuerdo? También van a drenar la sangre en la vena gonadal. ¿Sí? En la vena gonadal. Ah, perdón, acá creo que, acá no es vaginal, es arteria gonadal. ¿Sí? La arteria vesical superior y la gonadal. No la vaginal, la gonadal. Ya en la vena gonadal. En la parte inferior, en la vena ilíaca, ay, ilíaca interna. ¿Sí? Esa es la vena ilíaca interna. Entonces, acá en la parte inferior del uréter va a drenar aquí. A través de múltiples ramas, tampoco tienen que aprenderse las ramas, solamente tienen que saber que drena ahí. Entonces, la vena renal, en la parte superior, en la vena gonadal, en el segmento medio y en la vena ilíaca interna, en la parte distal. La vejiga, su drenaje venoso es un caso, porque va a drenar en los plexos. Si eres varón, en el plexo prostático. Y si eres mujer, en el plexo vaginal. La moraleja de estos plexos es que terminan drenando en la vena ilíaca interna. Se acabó el dilema. Y con la uretra es lo mismo. Va a drenar en la vena pudenda interna que terminará en la vena ilíaca interna. Punto. Se acabó. ¿Estamos bien con la con la irrigación arterial y con el drenaje venoso de estos órganos? ¿Ah, chicos? ¿Estamos bien? Sí, solo falta aprendérselo, obviamente. Drenaje linfático e inervación. Listo. El drenaje linfático es la parte más, o sea, la parte que todo el mundo le aflojera aprenderse. ¿Ya? Porque son demasiados nodos y además son inconstantes. O sea, puede que tú tengas ciertos nodos, otra persona tenga otros nodos. Así que es la parte más como que tediosa de aprenderse, pero por lo menos podemos teóricamente conocerlos. Primero, aquí les he dejado la dirección, ¿de acuerdo? Del drenaje linfático intrarrenal. El drenaje linfático intrarrenal se asemeja al de las venas. Casi siempre los linfáticos se parecen a las venas. Casi siempre. Entonces, tú vas a darte cuenta que hay dos sistemas. Unos que vienen de la corteza y otros que vienen de la médula. Y que van por los vasos arqueados. ¿De acuerdo? Casi como las venas. Tenemos un sistema medular, ¿de acuerdo? Que drena directamente a los vasos arqueados y tenemos un sistema de las venas de Verheyen que van hacia los interlobulares y luego recién a las venas arqueadas. Entonces tenemos un sistema cortical y un sistema medular en el caso de las venas. Los linfáticos son similares.
tenemos un sistema cortical y un sistema linfático medular, que confluyen en los linfáticos arqueados, luego en los linfáticos interlobares y luego en los linfáticos segmentarios. Al final, todos esos drenajes linfáticos, lo que importa aquí, chicos, que sepan de esto es su dirección. Porque el año pasado vino una pregunta de el drenaje linfático del riñón drena en los linfáticos subcapsulares. La respuesta es no, porque como te das cuenta, sigue la misma dirección que las venas. Entonces, no es que el linfático deja la linfa en la cápsula, la recoge de la cápsula. ¿Dónde deja la linfa? En estos nodos, ¿sí? En estos nodos, que son los nodos, voy a ponerlo acá, aórticos laterales. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad, esos de acá no son, estos son los nodos retrocavos. Estos son los nodos retrocavos. Y esos de acá, son los nodos aórticos laterales. ¿Qué parte del riñón drena en los nodos retrocavos? El segmento posterior, el único segmento posterior. En cambio, los segmentos anteriores, drenan en los nodos aórticos laterales. ¿De acuerdo? Esto es del riñón, nodos retrocavos y nodos aórticos laterales. ¿Sí? Para la parte del uréter, igual, va a variar. Parte del uréter se va a los nodos aórtico, a los nodos del riñón. Otros se van a los nodos aórticos renales y otros se van a los nodos ilíacos internos e ilíacos externos. ¿De acuerdo? Entonces, si tuvieras que definir al uréter, serían los nodos renales, los aórticos laterales, bueno, e ilíacos internos. ¿De acuerdo? Ese es el ureter. La vejiga es un poco más compleja, miren. La vejiga va a drenar nodos ilíacos externos, nodos ilíacos internos, ¿de acuerdo? Y estos, a su vez, van a ir subiendo por los ganglios aórticos inferiores, los ganglios aórticos laterales y van a ir drenando hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si te preguntan cuál es el drenaje venoso de la vejiga, tú debes responder nodos ilíacos internos y externos. Todo lo demás sube, o sea, ilíaco interno sube, ilíaco externo sube, comienzan a subir, a subir, a subir por los demás nodos. Pero los principales son ilíacos externos y ilíacos internos para la vejiga. La uretra, para serles completamente sinceros, no encontré información sobre drenaje linfático de la uretra en el atrial. Así que supongo que si a ustedes les preguntan cuál es el drenaje linfático de la uretra, ustedes podrían mencionar el drenaje linfático de los genitales masculinos y femeninos. ¿Ya? ¿Cuál es ese drenaje venoso, ese drenaje linfático? La porción más externa de la uretra, ¿ya? Digamos, la porción distal de la uretra, va a drenar en los nodos inguinales.
¿De acuerdo? Y las porciones proximales de la uretra en los nodos ilíacos internos. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo respondería, porque es el drenaje venoso, el drenaje linfático, perdón, del genital masculino y femenino. O sea, en la parte de uretra no encontré drenaje linfático, pero como yo sé que la uretra tiene, este, está en el marón, está dentro del pene, ¿no? En la uretra esponjosa, el cuerpo esponjoso ahí está. Y en el caso de la mujer es más corta, pero igual tiene sus partes, su parte pélvica y su parte perineal, ¿correcto? Entonces, yo sé que si está por ahí las zonas circundantes, siguiendo los genitales masculino y femenino, ahí está el drenaje linfático de la uretra. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que yo respondería. ¿Ok? Entonces, es riñón, nodos retrocados para el segmento posterior, nodos aórticos laterales para los segmentos anteriores, el uréter, los nodos renales, aórticos laterales e ilíacos internos, la vejiga, los ilíacos internos y externos, y la uretra, pues, lo mismo que los genitales masculino y femenino. ¿Ok? Esta diapo de aquí es solamente para que ustedes se ubiquen cuáles son las partes del sistema autónomo en el abdomen. Porque en la siguiente diapositiva ya hablaremos sobre qué parte específicamente inerva al riñón, al uréter, a la vejiga y a la uretra. Pero por lo menos para que tengan mapeado esto. Esto de aquí se llama plexo solar. ¿De acuerdo? El plexo solar, ¿sí? El plexo solar está formado por, mira, el vago posterior, el nervio vago posterior y los nervios esplácnicos torácicos. ¿Ya? Entonces, el plexo solar, que está alrededor del tronco celíaco, está formado por el nervio craneal 10 posterior y los nervios esplácnicos torácicos. Pregunta, ¿el vago qué es? ¿Parasimpático o simpático? ¿Ah? ¿El vago es parasimpático o simpático? Cuando a mí me enseñaron anatomía, a ver, exactamente. Cuando a mí me enseñaron anatomía, la doctora a mi grupo les dijo, chicas, recuerden, el vago no es simpático. ¿Ya? Entonces, obviamente todos entendemos la frase, pero el vago no es simpático. O sea, el 10 es parasimpático. ¿Ya? Y los nervios esplácnicos torácicos son los simpáticos. Entonces, el plexo solar es simpático y parasimpático. Ojo, las fibras nerviosas están bien diferenciadas, pero como conjunto, el plexo solar es simpático gracias a los nervios esplácnicos torácicos y parasimpático gracias al vago posterior. ¿Ya? Este plexo solar va a tener sus ganglios, sus nodos aórtico-renales, ¿de acuerdo? Sus nodos paraórticos, mesentéricos superiores, mesentéricos inferiores. De hecho, esto de acá se llama plexo intermesentérico, que igual es mixto, es parasimpático y simpático. El tema viene acá, esto de aquí. Esto de aquí se llama plexo hipogástrico superior, que igual es parasimpático y simpático. ¿Por qué digo tanto? Aquí viene el problema.
Miren lo que pasa abajito. El plexo hipogástrico superior va a recibir a estos nervios, que son los esplácnicos sacros. Estos nervios esplácnicos sacros son simpáticos a 1000. Es por eso que estos de acá, vamos a ponerlo así, así y asá, esto de aquí se llama nervio hipogástrico. No se llama plexo, se llama nervio. El nervio sí es simpático 100%. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un plexo hipogástrico que es parasimpático y simpático, un plexo solar que es parasimpático y simpático, pero el nervio hipogástrico es 100% simpático. Aquí acabaron las fibras parasimpáticas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa después? Yo tengo a los nervios hipogástricos que son simpáticos. Se van a unir con estos nervios que son los esplácnicos pélvicos. ¿Ya? Y eso sí quiero que te lo aprendas. Si yo le sumo al el nervio hipogástrico los nervios esplácnicos pélvicos, que son de S2 a S4, eso sí te lo pueden preguntar, ¿eh? De S2 a S4, estos de acá son parasimpáticos. Vamos a poner acá, parasimpáticos. ¿Sí? Yo sumo esto, ¿qué obtengo? El plexo hipogástrico inferior, que es todo esto de aquí, todo esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, repeticuá de todo esto. Si te das cuenta, aún hemos mencionado qué parte de todo esto inerva al riñón, qué parte inerva al uréter, qué parte inerva... No hemos mencionado nada de eso. Pero para que tengas la estructura de cómo evoluciona el sistema nervioso abdominal, lo repetiré. Tenemos alrededor del tronco celíaco al plexo solar. ¿Quién me forma el plexo solar? Parasimpático, el nervio vago posterior. Ojo, el anterior no, el posterior. Y los nervios esplácnicos torácicos, el simpático. O sea, es un nervio mixto. ¿Ya? Luego tenemos el plexo intermesenterio, que a nadie le importa. Y más abajito, el plexo hipogástrico superior, que sigue siendo mixto, sigue siendo parasimpático y simpático. En este plexo hipogástrico superior murieron las fibras parasimpáticas y continúan las fibras simpáticas recibiendo más aferencias simpáticas con los nervios esplácnicos sacros. Esta parte simpática se llama nervio hipogástrico. Es diferente plexo hipogástrico, que es mixto parasimpático y simpático, que nervio hipogástrico, que es completamente simpático. ¿De acuerdo? Cuando a los nervios hipogástricos le agregas los nervios esplácnicos pélvicos, que son parasimpáticos, obtienes el plexo hipogástrico inferior, que es nuevamente mixto. Parasimpático por lo S2 a S4 y simpático por los nervios hipogástricos. ¿Estamos bien ubicados con estas estructuras nerviosas? ¿Sí? Bien. Camila, ¿estamos bien? Si no ha quedado claro, va a quedar un poco más claro en la siguiente diapo, donde veremos todo esto. ¿Ya? A ver, un segundito. Ya. Entonces, a la izquierda el riñón y la parte superior, la parte proximal del uréter. A la derecha, lo que queda del uréter, la vejiga y el uretra. ¿Qué es lo que te pueden preguntar a ti? Primero, ¿qué es lo que tú debes saber?
La leyenda de colores. A ver, no sé si te das cuenta, pero S2, S3, S4 están de color celeste. Eso quiere decir que el celeste es parasimpático. Lo de rojo es simpático. Lo de negro es sensitivo. Y lo de verde es motor. ¿Ya? Motor somático. Entonces, vamos con el riñón. Anota lo que te voy a decir. El riñón, escucha bien, el riñón recibe, escucha bien, recibe fibras simpáticas, ¿de acuerdo? Fibras simpáticas y parasimpáticas del plexo solar, ¿sí? Mira, por acá está bajando el parasimpático y llega. Mira, el tracto solitario es uno de los núcleos del nervio vago. En el caso del vago derecho, que es el vago posterior, el nervio vago derecho es el vago posterior. Si ustedes, no sé si han visto embriología de sistema digestivo, pero lo que pasa es que baja el vago derecho, baja el vago izquierdo tranquilamente. Pero en cierto momento de tu etapa embrionaria, tu sistema digestivo rota, fa. Lo que antes estaba derecho se va para atrás y lo que estaba izquierdo se va para adelante. Literalmente, así, súper random. Está ahí, fa, rota. Por eso es que en el adulto tenemos tronco vagal posterior, que no es otra cosa que el nervio vago derecho, y tronco vagal anterior, que es el nervio vago izquierdo. Pero que como en la etapa embrionaria, fa, rotó, el derecho ahora es posterior y el izquierdo ahora es anterior. Entonces, el tronco vagal posterior, o sea, el vago derecho, viene con sus fibras parasimpáticas a través del plexo solar. Mira, ganglios celíacos, mesentérico superior, plexo solar. El plexo solar. ¿Sí? Y la parte simpática viene, mira, de T10, T11, T12, ¿de acuerdo? T12, mira, se va al ganglio renal y T10 y T11 se van para los nervios esplácnicos torácicos. ¿De acuerdo? Los nervios esplácnicos torácicos T10, T11, plexo solar, fa, simpático. Recuerda que el plexo solar era mixto. Entonces, parasimpático por el vago posterior, simpático por los nervios esplácnicos torácicos T10, T11. ¿De acuerdo? T12 también da su fibra simpática para el ganglio renal. No estoy diciendo ganglio aórtico renal. Estoy diciendo ganglio renal. El ganglio aórtico renal, ¿sí? Mira acá, viene de los esplácnicos torácicos. El ganglio renal viene de T12. Y L1 ni hace esfuerzo, se mete nomás por el plexo renal. O sea, una vez que todo el enmarañado de cables se ha formado, L1 recién llega y se mete sin pedir permiso. ¿De acuerdo? Entonces, T10, T11, ¿de acuerdo? T10, T11 me van para los esplácnicos torácicos, ¿sí? Al plexo solar. T12 me va al ganglio renal, que como te darás cuenta, no es parasimpático. El ganglio renal es solamente simpático. Y L1 ni pide permiso y se mete al plexo renal así nomás, sin ningún ganglio de por medio. Lo de negro es la sensibilidad. Y esto de acá sí te lo van a preguntar porque vino en el examen del año pasado. La sensibilidad quiere decir, me duele el riñón. ¿Dónde se va a sentir eso? En los dermotomas T10, T11 y T12. Anótalo, pregunta fija de tu examen. ¿Ya? Pregunta fija. ¿Dónde está la sensibilidad somática visceral?
T10, T11 y T12. Es decir, la región lumbar. Por eso, cuando te duele el riñón, te duele la región lumbar. Exactamente a la altura de T10, T11 y T12. ¿De acuerdo? Es porque la inervación sensitiva visceral viene y se conecta a nivel de T10, T11 y T12. Estamos. Entonces, espero que lo hayas anotado porque eso viene en tu examen. ¿Sí? Entonces, en resumen del riñón, vamos a poner acá, el resumen del riñón, eso es una ñ por si acaso, riñón, tenemos uno, simpático, viene de T10 a L1. ¿A través de quién? Plexo solar, ¿de acuerdo? A través del ganglio aórtico renal, del ganglio renal y de L1 que se mete por ahí. ¿Ya? Dos. Uy, no se escribe. Bueno, te dicto. No sé por qué no se escribe acá, pero bueno. Dos. Simpático. Perdón, parasimpático. El nervio craneal 10, derecho, o sea, el vago posterior. El parasimpático, solamente plexo solar. A través del vago, ¿no? O sea, el plexo solar a través del vago. Listo. Tres. Sensibilidad. Esto lo hace T10 a T12. Pregunta, fíjate tu examen. ¿Dónde está la sensibilidad? T10, T12. ¿Estás advertido, ah? Estás advertido. Listo. Ahora, vamos con el uréter. El uréter recibe, bueno, la porción superior del uréter, ¿no? Recibe inervación parasimpática y simpática del plexo renal. Acá está el plexo renal. ¿De acuerdo? La parte superior. La parte media y distal, ¿de acuerdo? ¿Recibe de quién? De S2, S3 y S4. La parte parasimpática, ojo, parasimpática, ¿sí? Parte parasimpática, S2, S3, S4. O sea, recibe tanto del plexo renal como del plexo hipogástrico inferior a través de sus nervios simpáticos pélvicos S2, S4, parasimpático. Veamos aquí. Tenemos S2, S3, S4, viene el simpático para el uréter, ¿correcto? S2, S3, S4. El simpático del uréter, acá abajo, viene de los nervios esplánicos lumbares, el tronco simpático lumbar. ¿A través de quién mira? Espérate, no sé si se ve por acá. Precio hipogástrico, ya los prácticos sacros que hemos visto antes. Acá está. Nervio hipogástrico. ¿Qué te dice el nervio hipogástrico? ¿Qué color es? ¿Rojito, sí o no? ¿Por qué es rojito? Porque es simpático. Como te dije antes, el nervio hipogástrico es netamente simpático. ¿Ya? Netamente simpático. Tú dices, pero acá también está rojito solamente el hipogástrico, el plexo hipogástrico superior. Lo que pasa es que no le han continuado las fibras provenientes de acá abajo, fibras parasimpáticas, pero el plexo hipogástrico superior es parasimpático y simpático. El nervio es netamente simpático, puramente simpático, ¿ya? Y justamente este nervio es el que va a dirigirse acá al uretra. ¿Qué trae este nervio? Precisamente trae a los esplácnicos lumbares, ¿no? Trae también
a los esplácnicos sacros, que es lo que hemos visto antes. Entonces, ¿cómo podrías resumir todo este enmarañado de cables simpáticos del uréter? Primero, plexo renal y segundo, nervio hipogástrico. ¿Sí? Que es simpático. ¿De acuerdo? Ahora, la parte parasimpática la obtiene a través de quién? Del plexo hipogástrico inferior. S2 a S4. Plexo hipogástrico inferior. ¿De acuerdo? Y la parte sensitiva, ¿de acuerdo? La parte sensitiva va a estar, mira, ¿te das cuenta que lo negrito es sensitivo? Viene por el tronco simpático lumbar y sube hasta L1 y L2. ¿De acuerdo? Y acá mira qué pasa. La parte proximal se va de T10 a T12. Entonces tú vas a decir la sensibilidad del uréter, el tercio proximal T10, T12. Los dos tercios distales L1, L2. Aquí y acá. ¿De acuerdo? Vamos con la vejiga. La vejiga ya es un poco más fácil, porque si te das cuenta, todo el enmarañado ya se recopila acá. Si tuvieras que resumir a la vejiga, solamente di plexo hipogástrico inferior. ¿Qué cosa es el plexo hipogástrico inferior? Los simpáticos que vienen del nervio hipogástrico, ¿de acuerdo? El parasimpático que viene de S2 a S3, S4. Y la sensibilidad, escucha bien, la sensibilidad de la vejiga sí va a la parte sacra. ¿De acuerdo? Sí va a la parte sacra. La vejiga difícilmente que te duele en la región lumbar, pero sí te llega a doler en la parte sacra, o sea, en la parte de la pelvis. Entonces, en la vejiga, vamos a poner vejiga. Aquí tenemos bueno, el simpático y parasimpático vamos a poner autónomo de frente. Plexo, hipogástrico, inferior. ¿De acuerdo? La sensibilidad de S2 a S4. ¿Sí? Esa es la sensibilidad de la vejiga, de S2 a S4. Bien. Ahora, no sé si te das cuenta, pero por acá hay ciertos ramitos, ¿ya? Hay ciertos ramitos de la vejiga que están yendo hacia la parte lumbar. Sobre todo las partes que están en el polo inferior de la vejiga. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes una cistitis y tienes un dolor en el hipogastrio, o sea, justo ahí en la parte, bueno, pues donde está la vejiga, ¿ya? Hay un nervio que es rama de L1, que es el ilio hipogástrico. No confundir con el nervio hipogástrico, otra cosa. Este es el nervio ilio hipogástrico. Si yo divido a mi abdomen, ya, a mi abdomen, en los clásicos 9 cuadrantes, el hilo hipogástrico me inerva aquí. ¿De acuerdo? En la parte inferior. Entonces, por eso es que tú ves que está L1 también recibiendo a la vejiga por el hilo hipogástrico. Te da un dolor suprapúbico, así se le llama, dolor suprapúbico. También la vejiga puede dar dolor aquí a nivel del abdomen bajo, ¿ya? Por el nervio hilo hipogástrico. La uretra es otro caso.
De nuevo, autónomo, plexo, hipogástrico, inferior. Ahora tú te preguntarás, ¿de verdad hay inervación autónoma de la uretra? La respuesta es que sí. Esta parte autónoma va a dirigirse al esfínter interno de la uretra, ¿sí? Al esfínter interno. La sensibilidad de la uretra, igual, S2 a S4. ¿Qué va a ser lo distintivo de la uretra? Que va a tener una parte motor somática. ¿Cómo así? O sea, motor consciente, que tú quieres activar ese músculo. Y ese es para el esfínter externo de la uretra. Recuerden que el esfínter externo es voluntario. Entonces, esa parte es la motor somática y está de verdecito. Acá está de verdecito. La pregunta del millón es, ¿qué nervio te da esa motricidad somática? No es ninguno de lo que hemos hablado. Es el nervio pudendo. ¿Ya? Entonces, la uretra tiene el plexo hipogástrico inferior, igual, simpático y parasimpático, para el esfínter interno. Ese lo controla el simpático y el parasimpático. La sensibilidad se va a la región pélvica, ¿ya? A la región pélvica, S2, S4. El motor somático es lo que lo diferencia. El nervio pudendo, tú con tu cerebro le puedes decir, no orines, aprieta, no orines, ¿no? Tú puedes contraer el esfínter voluntario, que es el externo, y eso lo hace a través del nervio pudendo, ¿ya? Es la característica de la uretra. La vejiga igual tiene sensibilidad S2S4, L1 a través del nervio hipogástrico, y el autónomo es igual, plexo hipogástrico inferior. Como te das cuenta, la inervación no es sencilla, sobre todo si son términos que nunca has escuchado antes, que posiblemente sea su caso. Pero te he puesto en resaltado las fijas. Sobre todo, apréndete esto, esto. Aunque bueno, acá puedes ponerle L1, L2 para que te acuerdes. Sí, lo que te has resaltado es lo que más te pueden preguntar. ¿Ya? Siempre apréndete la inervación de una víscera como simpático parasimpático, en caso pueda moverlo voluntariamente, y la sensibilidad visceral. ¿Ya? Sé que es complicado porque nunca has escuchado términos como hipogástrico, hipogástrico inferior, pero bueno, pues solo toca aprendértelo. Ordena lo mejor esas ideas y te las aprendes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Como te das cuenta, en esta clase no hay que explicar mucho. Solamente es lanzar factos. No tienes que explicar mucho, solo es hablar de la vascularización. ¿Estamos bien, chicos? Sí, ya sé. No crean que esto es, o tipo, no crean que aprenderse esto es fácil, ¿eh? O sea, sí toman su, bueno, ahí les dejo un memazo, un memazo. No es sencillo, sobre todo si nunca has escuchado esos términos antes. Organícenlo bien, ¿ya? Organícenlo bien y van a darse cuenta que es solamente entender esto de aquí. Si comprenden la conformación de estos plexos, esto de acá se hace muy sencillo, ¿ya? Eso, chicos. Voy a pausar la grabación.